caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Bienvenidos al Subsuelo de la Patria. Mi nombre es Manuel Valenti. Soy conductor, estoy con Nicolás Canosa. Conductor, ¿cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Bueno, el tema de hoy es derechos humanos, identidad. Elegimos este tema porque hace unas pocas semanas supimos la grata noticia de que se encontró otro nieto más, el nieto 109. Y para hablar del tema tenemos un amigo, un compañero invitado, Pedro Sandoval, también nieto recuperado. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, la verdad que es un gusto estar acá en el Subsuelo de la Patria y en especial compartiendo la alegría de lo que fue la recuperación de un hermano más, ¿no? El nieto 109. ¿Qué te produjo la noticia? ¿Cómo la recibiste? La verdad que la recibí con mucha alegría, como cuando nos enteramos cada vez que aparece un hermano nuestro. Pero esta vez mucho más grande porque justo haría unos días atrás estaba pensando que bajón que no estaban apareciendo todavía ninguno de nuestros hermanos. Y cuando recibo el email de la cadena general que tenemos entre nosotros los nietos, diciendo que apareció un hermano nuestro y que nos íbamos a encontrar en Abuelas al otro día para hacer el anuncio, me pareció algo fantástico. Y me alegró mucho, sinceramente me alegró un montón. Bueno, las abuelas tienen una larga trayectoria de lucha, ¿no? En la búsqueda de nietos y en todo lo que tiene que ver con el banco de datos genéticos también. Y para que el que nos está viendo conozca un poco más sobre la historia, vamos a ir al primer informe. Que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
entonces la vecina esta, sin abrir, espió por el ojo de la cerradura y los vio que los llevaban encapuchados, mi nuera embarazada. Las golpearon las ausencias. Les arrebataron a sus hijos y entonces fueron las madres de Plaza de Mayo. Y se atrevieron a sacudir hasta las raíces del pueblo con su presencia, a desafiar a la dictadura con sus rondas. Cuando empezamos a caminar, al principio decían, déjenlas porque son mujeres, se van a cansar. Y van a volver a su casa a llorar, se van a poner abajo de la cama. Y no fue así. No es porque es un gesto de heroicas mujeres. Es porque nos sacaron los hijos. Y a las abuelas los hijos y los nietos. En un costadito de la ronda de las madres, iba preguntando si había alguna madre que tuviera hijas o nueras embarazadas. Cuando la escuché salí de las filas. La resistencia, la búsqueda ya había comenzado. Pero allí empezó otra búsqueda. Y sintieron que ya no estaban solas, que tenían con quien compartir su inmenso dolor y que más crecían sus fuerzas cuanto más crecía su organización. El mito, esta hermosa realidad ya estaba en marcha. Habían nacido las abuelas de Plaza de Mayo. Años 90, gobierno menemista. La impunidad de los genocidas está avalada por el Estado. La búsqueda de los chicos apropiados se torna muy difícil. ¿Cómo enfrentar tanta injusticia? Ellos, como muchos dudan, buscan, siguen. La identidad es un derecho. Encontrate. Las abuelas nuevamente dan muestras de su creatividad. Convocan a los propios jóvenes a buscarse a sí mismos. Pedro existe. Mariano no lo sabe. Su abuela aún lo busca. Así nació la pregunta. ¿Vos sabés quién sos? Recién veíamos la historia de las abuelas y que refleja una lucha incesante por recuperar la identidad de sus nietos y recuperar también la historia propia de cada uno de ellos. Vos, como nieto recuperado, ¿cuál fue tu primera relación? ¿Cómo fue tu relación primera con las abuelas? Bueno, mi historia arrancaría, viste, en el primer inicio, en el tema de mi desaparición, que fue el 1 de julio del 77. Yo siempre creí haber nacido el 5 de abril del 78 y en realidad había nacido el 28 de diciembre del 77 en un centro clandestino que era el de Campo de Mayo, donde fue una de las mayores maternidades, lo que fue la dictadura. Y en toda mi infancia y mi adolescencia nunca supe lo que eran las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, cuando empiezo a recuperar mi identidad y empezar a saber quién era, yo no sabía en sí qué eran las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Como tampoco sabía lo que era un desaparecido, y aparte yo tenía contada la dictadura, el golpe, de otra manera. No nos olvidemos que recién hace pocos años se da la luz de decir que fue un golpe cívico-militar
y por mucho tiempo, en toda mi infancia y en toda mi adolescencia, fue marcada como un golpe militar. Entonces fueron muchas cosas que no comprendí. Por eso, cuando me fui encontrando con las abuelas fue muy especial, con muchos tironeos, chicaneadas mías hacia ella porque no sabía qué era lo que me estaba encontrando. Y cuando te empezás a sacar las vendas de los ojos y empezás a ver qué son las abuelas, que no solamente son las abuelas mías, sino que son las abuelas de todos nosotros, que son las mujeres que en uno de los peores momentos que se vivió en la Argentina, ellos son las que dieron la cara, que dieron el cuerpo y no tuvieron miedo a nada, a tal punto que no nos olvidemos que por mucho tiempo ellas estuvieron caminando en el inicio de la democracia al lado de ellas, con los represores y torturadores, primero de sus hijos y después de nosotros, de sus nietos, y ellas nunca tomaron el toro por las astas, o sea, no agarraron ni un arma ni nada a hacer justicia por mano propia, sino que siempre lo hicieron en el marco totalmente legal y derecho, o sea, son un gran ejemplo de vida, de lucha, hasta el día de hoy y el día de mañana voy a estar eternamente agradecido de ellas y en especial las voy a tomar siempre como ejemplo. Siempre es como por lo que vos decís, recuperar la identidad no se hace por la fuerza, o la identidad no se da por la fuerza, sino por una búsqueda interior, ¿no? No, la identidad uno la va recuperando por varias etapas. La primera etapa va a ser capaz que la más fuerte, que es la que te digan, vos no sos fulano, sino que sos tal. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo pensé que era Alejandro, y hasta que un día me dicen, no, vos sos Pedro. Y te empiezan a contar, son golpes muy fuertes. Imagínate que es algo muy duro, primero pensar de que tus viejos no son tus viejos, sino que tus viejos son personas que están desaparecidas y que eso lleva una connotación de que vos pensás, decís, bueno, recupero mi identidad, me voy a encontrar con mis viejos. Y te da ese segundo golpe de que no te encontrás con ellos. Sí te encontrás con el resto de la familia si tenés la suerte, porque no todos tenemos la suerte de encontrarnos con nuestros abuelos vivos y encontrarnos con nuestros tíos. Y yo tuve esa suerte de encontrarme con mis abuelos maternos, pero no con los de mi papá. Entonces son muchos golpes, pero la reconstrucción de uno es en el transitar del día a día, es algo cotidiano. Imagínate que cuando hicimos, nosotros por el peronismo militante, hicimos, acordate cuando inauguramos el centro cultural que hicieron ustedes acá en Lanús, ahí fue otro día más de reconstrucción de mi identidad, porque me encontré con un compañero que era el responsable de Zona Norte, de la organización donde militaba mi viejo, y empezaron a encontrarme con historias que otros compañeros que no las vivieron, sino que él sí las vivió. Entonces ahí donde vos empezás todos los días, en los lugares más raros y más hermosos, te encontrás parte de tu identidad. En lo personal son construcciones cotidianas. ¿Vos cómo te enterás que tus padres fueron secuestrados y que tu identidad era otra? Yo estoy agradecido primero y principal, primero con las abuelas y todos los organismos de derechos humanos, pero también estoy muy agradecido con el tema de una historia muy simple pero muy hermosa y algo hasta loca, podemos llegar a decir. Me acuerdo cuando yo estoy recuperando mi identidad, que ya en el año 2006 me habían dicho, la justicia me dice quién era yo. Cuando te empezás a encontrar con tu familia, pasan los años, que fue en el año 2007, y me entero que uno de mis primos, que en ese entonces era un cachorrito de 9 años, le agarró y le escribió una carta a Néstor Kirchner, cuando era presidente, pidiéndole por favor que ayude a las abuelas a encontrarme a mí, que use todos sus recursos. Entonces mi tía agarra
logra meter esa cartita en un saco, en un acto de ellos son de La Plata, en un acto que fue Néstor allá, y lograron meter en un saco de él, ¿viste? Esas cosas locas, la carta de mi primo. Y mi tía se dio cuenta de que mi primo no tiene teléfono, entonces lo único que tenía de teléfono era mi tía, entonces puso su celular. Entonces pasan los días y Néstor la llama a mi tía. Mi tía Personalmente Néstor la llamó. Néstor fue personalmente a llamarla a ella y le dijo, mira, tal día voy a ir a La Plata a hacer un acto, venite con tu hijo. Y pasaron esos días, mi tía fue allá a ese acto, le habló Néstor con mi primo, y gracias a la decisión política que tuvo Néstor de decir, hacer la reforma judicial que hizo en su momento de la Corte Suprema, se empezaron a hacer más rápido los juicios de lesa humanidad, y gracias a toda esa movida que hizo Néstor, o sea que primero inició mi primo, pero que Néstor supo escuchar a todos los organismos de derechos humanos, y en especial, siempre lo tomo a modo personal, le escuchó a mi primo y se tomó el tiempo a escucharlo, un chico de 9 años, y gracias a él yo recupero mi identidad, porque la justicia en mi caso estaba muy parada. Mi apropiador tenía mucho contacto con la justicia y con todas las Fuerzas Armadas, entonces siempre se paraba. Imagínate cuando fue la primera declaración de él, fue en el juicio de Nunca Más, que fue en el año 85, y como no se juzgaba el tema de apropiaciones, queda en libertad. En el año 2002, ya con Duhalde, en ese entonces estaba como presidente interino, en el año 2002 lo citan a declarar ya por el tema de la apropiación, pero lo dejan en libertad, y en el 2004, cuando Néstor hace esa reforma, ahí él queda detenido, y ahí es donde empieza mi transitar de saber quién era yo y qué era lo que estaba pasando. ¿Vos tenías conocimiento de que tu apropiador estaba No, en yo esos juicios? en ese entonces no tenía idea de nada. Imagínate a tal punto que en el año 2009, cuando se hizo el juicio sobre mi apropiación, ahí yo me vengo a enterar de qué era la Escuela de las Américas. O sea, nosotros tenemos que ser muy conscientes de muchas cosas. Mi generación no es la misma que la generación de ustedes, que ya nacieron con celulares, y encima celulares súper inteligentes que tenés internet, Twitter, Facebook, todo. Ya todos saben googlear. Yo que vengo de una generación que arrancaba el celular, que no veníamos con el tema de toda la tecnología de tener internet en el celular, no teníamos ese recurso de ponernos a googlear cualquier cosa y saber todo lo que uno buscaba. Entonces yo no tenía esos recursos, y tampoco cuando empezaron a aparecer me ejercité mucho, estaba con muchos mambos ya en la cabeza para ver qué era lo que estaba pasando. Y en el juicio, que eso también es gracias a la política de este gobierno nacional, de que se hagan estos juicios, yo ahí me vengo a enterar lo que era la Escuela de las Américas. Yo, por ejemplo, mi apropiador era recibido de la Escuela de las Américas con honores, hasta el punto que él era soldado norteamericano, y para mí era que... Era argentino igual. Él era argentino, pero como se recibió con altos honores, lo consideraron como soldado norteamericano. Por eso trabajaba en la parte de inteligencia, que obviamente tenía contacto con ellos. Y para mí la Escuela de las Américas, como él era una persona muy instruida, había estudiado economía, yo pensé que había ido a estudiar en la Escuela de las Américas algo sobre la economía. Jamás se me ocurrió que estaba estudiando cómo perseguir a una persona, cómo secuestrarla, cómo hacerla desaparecer y cómo torturarla. Nunca se me ocurrió en la cabeza que él estaba haciendo eso y que él era parte de eso. Por eso el juicio para mí fue como muy importante, fue como que me sacaron la última venda de los ojos y vi la realidad a la persona que yo tenía enfrente y a las personas que tenía enfrente. Sí, bueno, esto que vos decís, o sea, está la lucha inclaudicable de las abuelas, no importa qué gobierno esté gobierno militar, estén los radicales, digo, esté Menem, su lucha seguía, la búsqueda, la lucha por la identidad. Las abuelas, las madres, arrancaron ellas siempre ya en la dictadura. Después, viniendo la democracia, con Alfonsín nunca bajaron los brazos, cuando estuvo Menem tampoco bajaron los brazos,
Cuando estuvo Duhalde, mucho menos bajaron los brazos, y ahora con este gobierno, cuando estuvo Néstor y ahora con Cristina, tampoco bajan los brazos, sino que ahora hay algo diferente, que hay una política nacional del gobierno nacional que acompaña a los organismos de derechos humanos y hay un trabajo en conjunto, que eso es la batalla que se consiguió, que podemos decir que fue en esta parte de esta década ganada. Sí, hablando de su lucha y que el gobierno de Alfonsín y Menem no acompañaron, preparamos un pequeño informe donde hay declaraciones de Menem y de las madres en cuanto a este tema. Yo pregunté quién financia para tantos viajes y para tantas movilizaciones y manifestaciones a las madres de Plaza de Mayo. Ayer en Tandil, el presidente Menem volvió a criticar a las madres de Plaza de Mayo. Como en los años de plomo, estas mujeres tocadas con pañuelos blancos rondan un jueves la pirámide de Mayo y enfrentan las críticas. Deje de preocuparse de lo que hacemos las madres y preocúpese de los hombres que no tienen trabajo, de los jubilados y sobre todo de los niños de la calle. Yo las respeto, por supuesto, respeto que no tienen con el presidente de la Nación, porque ustedes por ahí, no todos, se encargan de publicar lo que dice el presidente, pero no lo que dicen ellas respecto al presidente. Nosotros no nos respeta a partir de que le dio el indulto a los asesinos, y esa deuda que tiene no la podrá pagar jamás. El haber perdonado al asesino de 30.000 personas no tiene perdón a los asesinos. Así que eso, el doctor Menem, es el respeto más grande, no solo la falta de respeto a las madres, sino la falta de respeto al país. El presidente también dice, ¿por qué las madres viajan tanto al exterior? ¿Cómo hacen? Bueno, mira, ahora estuvimos en Norteamérica y estuvimos en Canadá, invitadas por la Universidad de Norteamérica, por la Universidad de Nueva York, a dar una charla donde va una personalidad por año. Este año la personalidad fuimos las madres. Nos pagan todos los viajes. Después estuvimos en Boston, en la presentación de un libro también que han hecho sobre las madres, también invitadas por la Universidad de Boston. Después estuvimos en Canadá, también invitadas por la Universidad de Canadá a dar charlas. Entonces todas esas cosas al presidente le molestan mucho. Pedro, estábamos viendo este informe, esta filmación es de los 90, cuando Menem era presidente. ¿Vos cómo transitaste los 90 personalmente? ¿Cómo la viviste? Yo trato de explicarlo siempre cuando voy a dar charlas a diferentes lugares, que los 90 no es lo mismo que ahora. Hay muchas diferencias. Nosotros en los 90 éramos una juventud que estábamos totalmente perdida, pero perdida en tal punto que solamente nos pensábamos en nosotros mismos, éramos muy egoístas, no veíamos la necesidad del prójimo de ninguna manera. Entonces éramos como que vivíamos en diferentes burbujas. Depende del estado social que tenías, vos vivías en una burbuja, una más chica, más amplia, y hasta que, si querés me atrevo a decir que hasta que los que tenían más guita eran la sociedad, que la burbuja era más pequeña, estaba más encerrada de la realidad de lo que estaba pasando. Por eso ver esto me genera muchos recuerdos, porque a tal punto de que, para que sepan, mi apropiador, como estuvo ligado no solamente como militar, sino también estuvo ligado en la política, cuando Menem asume como presidente, ese año, o sea, en el 91, se da la baja, se da el retiro, para poder seguir trabajando como asesor del presidente Menem. O sea, lo viví tanto de cerca como de fuera. En esa década se vivió cuando vino Colón acá, que montaban los espejitos y nosotros comprábamos todo. Muchos comprábamos el tema de poder salir al extranjero a viajar libremente como si nada, cuando en realidad no nos dábamos cuenta que teníamos beneficios, pero a corto plazo, mirabas al costado, se estaba destruyendo todo, estaba habiendo mucha pobreza, mucho desempleo, mucho hambre. Y las abuelas siempre son el ejemplo de que ellas, todas, si buscas el análisis, tuvieron que dejar de trabajar. Todas se pusieron a luchar
y al mismo tiempo de que todas, como bien la dijo ahí una de las madres, estaba hablando de una de las madres, explicó algo muy cierto. Tanto madres como abuelas y muchos otros organismos de derechos humanos son asociaciones sin fines de lucro. Todos los bienes que lo hacen, no lo hacen porque ellas ganan plata y generan algo para ganar plata, sino que son invitaciones del exterior y al mismo tiempo desde adentro del país. Son muchas de las charlas que doy por todo el país, son muy pocas las que me las pagan los que me están invitando, sino que soy yo el que agarro, me subo a mi auto y salgo, no sé, a Mendoza, a Córdoba, donde sea para dar una charla. Pero esta es una batalla que va a llevar mucho tiempo. Es una batalla eminentemente sobre las conciencias de los hombres para que comprendan su propia historia. Y en base a esto te pregunto, ¿cómo ves la relación entre las madres y los gobiernos y la diferencia que tenemos hoy? Veíamos una madre gritando al micrófono porque Menem no las escuchaba, porque Menem las bastardeaba con sus sospechas, con esa suerte de... Los derechos humanos fueron bastardeados desde la dictadura hasta el... Pero nosotros, cuando está finalizando su gobierno, junto con el gobierno que iba a entrar de Menem, ahí firmaron el tema de la evidencia de vida constitucional. Y después de firmar eso, cuando Menem estuvo un poco más cómodo en su gobierno, que generó, los liberó a todos. Firmó el indulto. Firma el indulto, o sea, ahí donde te muestra que los gobiernos no los escuchaban, o sea, hacían la vista gorda. Si se quieren ir más atrás, podemos contarle que hay un artículo que se llama sobre las leyes, los 30 artículos de los derechos humanos internacional. Hay uno de los artículos que es hecho por las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que es el tema del derecho a la identidad, que se llama la ley argentina, la ley de madres y abuelas. Son muchos trabajos que se vinieron haciendo desde el corazón de la dictadura, que fue cuando empezaron a robarnos primero a nuestros padres y después a nosotros, y son trabajos que no se terminaron ahora, se siguen haciendo, se siguen buscando nuevos recursos. Y este gobierno lo quiso incluirla, pero quiere incluirla no solamente para ayudarlas y beneficio de ellas, sino también para beneficio de la sociedad, porque nosotros tenemos muchas personas que fueron afectadas indirectamente, que por miedo a hablar no se acercaban de ningún lado, y hoy por hoy se están acercando a contar lo que ellos vieron y lo que ellos vivieron. Así como en la dictadura, una de las cosas que no se tocaba y no se hablaba era el tema de cómo se secuestraban personas con diferentes orientaciones sexuales y eran discriminadas y también eran desaparecidas y torturadas. Y hoy, gracias a la ley de identidad de género, esas personas hablan libremente y cuentan lo que vivieron ellos. Y hay un montón de factores que no lo venían haciendo y diciendo. Y nosotros tenemos que entender algo que es fundamental y trascendental de la política actual con la política pasada. La dictadura, está clarísimo hoy por hoy que fue una dictadura cívico-militar y por mucho tiempo no se supo. Recién cuando Néstor ingresó a este gobierno empezó a mostrarse la realidad, empezar a sacarle las caretas a todos y mostraron la realidad. Y ahí empezamos a comprender lo que fue la creación de cómo Clarín creció como un monopolio gigantesco gracias a una dictadura. Entonces ahí lo que nosotros estábamos empezando a comprender, que la dictadura fue cívico-militar, y empezamos a comprender por qué Alfonsín, Menem, Duhalde, de la Rúa, todos esos presidentes preferían callar porque ellos eran partícipes, directa o indirectamente, a la mancha de sangre que llevaban algunas personas empresarias y grandes empresarios de la Argentina,
como lo teníamos a Héctor Manieto, como lo teníamos a Herrera de Noble, como lo teníamos al grupo Mitre, como lo teníamos en la gente de Loma Negra y un montón de personas que son grandes empresarios argentinos, que lo fueron en su momento y que lo siguen siendo hoy, pero con un inicio y un crecimiento de una mancha de sangre y con una tortura en su haber en una mesa que sería el escritorio de ellos, donde firmaban sus actas de crecimiento bancarios y las actas de función de nuestros familiares. Bueno, antes de seguir con el debate, esto es verdad, porque muchas empresas se vieron beneficiadas con la dictadura militar y muchas empresas multinacionales, muchas empresas bancarias también, digo. El modelo económico que planteó la dictadura benefició a muchos sectores de la economía, como sectores financieros, a la especulación, la dolarización de la economía. O sea, el otro día Cristina en su discurso contaba que la primer casa en venta en dólares en la Argentina se hizo durante la dictadura. O sea, el primer auspicio de una casa vendida en dólares se hizo en la dictadura. Que, bueno, Alfonsín en su manera la fue profundizando, pero donde mayor profundización hubo de esa política económica que se generó en la dictadura fue en el gobierno de Menem, que ahí donde se vendió todo. Hoy estábamos haciendo un homenaje al hijo de Tata Almeida, que es de madre de línea fundadora, que él estudió en la Universidad de la Facultad de Medicina. Y en ese homenaje hubo un compañero que agarró y contó, tirando unas estadísticas muy interesantes. La deuda externa, cuando arranca la dictadura, la deuda externa era creo que de 9.000 millones de dólares. Y la deuda externa, cuando finalizó la dictadura, era de 43.000 millones de dólares. Y el desempleo que había en la dictadura, o sea, el producto bruto interno, lo que se utilizaba el capital para el trabajo, en la dictadura era de un 43%, y cuando volvió la democracia quedó en un 22%. Son datos que te demuestran la realidad de lo que estaban haciendo. Ellos querían generar plata para las empresas de afuera y que nosotros desaparecer todo lo que sea la producción local. Por eso hay que respetar mucho lo que está haciendo este gobierno, que es recuperar la fuente de trabajo. Por eso una de las cosas que hizo Néstor en su momento fue generar 5 millones de puestos de trabajo, que es una estadística no menor y muy importante. Y gracias a esta política que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner es reivindicar en cierto modo todo lo perdido que tuvo la dictadura en los primeros años de la democracia. Y ahora es fortalecer la industria nacional, que era lo que habíamos perdido. No nos olvidemos esa felicidad que estaba en la dictadura, que era una simpleza, era mostrarte cómo elegir comprar una silla. Vos usabas un producto nacional y la silla se rompía, y cuando vos tenías un abanico de sillas importadas, ninguna se rompía. Y ahí generábamos el desempleo en nuestro país. O sea, nosotros ahora estamos haciendo todo al revés, estamos utilizando una receta muy importante que eso es lo que habla de la recuperación de nuestra identidad como país y como argentino, dándonos trabajo. Tener trabajo es cuando vos te dignificás, te haces digno, y de esa manera vos le vas dando un ejemplo a tu hijo y a tu nieto. Nosotros en los 90 tenemos muchos jóvenes que no vieron trabajar a sus padres, no vieron trabajar a sus abuelos, y entonces vos generás, inculcás ahí el no trabajar, no hacer nada, estar tirado en la calle. Y este gobierno no está recuperando esa identidad, que es la identidad del trabajo. José Hernández Arregui decía que un pueblo toma conciencia nacional solo en un proceso de industrialización. O sea, la recuperación de la identidad, como decís, viene también recuperar la identidad del país, tiene que ver con ser un país industrial, un país grande, un país que cree en su industria, que apuesta a ella, que no apuesta ya a los capitales internacionales, sino que defiende su economía y defiende sus intereses. Vamos a ir a ver a Néstor en un discurso histórico en la ex ESMA en el año 2004, creo que es este discurso, cuando recién Juan había recuperado su identidad. Juan Cavendi. Queridos abuelas,
madres, hijos. Cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Por eso, hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria, y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Queremos agradecer a María Eugenia de Ciudad Evita y a Olga de Lomas por las felicitaciones por el programa. Le mandamos un gran saludo, y si quieren mandarnos un mensaje o llamar, pueden enviar al 15 599 10966 y 4249 7123. Recién escuchamos, Pedro, el discurso de Néstor en la ex ESMA, y me preguntaba qué significa para vos Néstor Kirchner, y si tuviste alguna experiencia, anécdota con él que puedas contarnos. En realidad, bueno, Néstor, a ver cómo explicártelo. O sea, es una persona que quiero y voy a querer mucho. Es el hombre que me ayudó en ese momento que uno menos esperaba, y que abrazó a las abuelas, ¿no? En este caso, en lo personal mío, y fue el que
supo captar lo que estaba pidiendo mi familia entera, y especialmente mi primo de 9 años. Y de anécdota la que te puedo contar, que para mí una de las más importantes, fue cuando yo agarré y después de mucho tiempo me fui de vacaciones, me fui a Bariloche y Néstor había sido operado de la carótida y estaba en su recuperación. Y me acuerdo que dije, bueno, me voy a desenchufar de todo. No prendía el celular, había llegado a la computadora, pero dije, no sé para qué la traje. Y un día se me ocurrió prender la computadora para chequear, para chumbear ahí, jugar un rato por Facebook, a ver qué estaba pasando en el mundo. Y tenía mensajes miles. Uno de los mensajes era de Claudia Carlota, que es la hija de Estela, diciéndome dónde estaban, me estaban tratando de localizar y no me encontraban. Entonces agarré, la llamé, le digo, ¿qué pasa, Claudio? No, mirá, te cuento, Néstor pasado mañana hace un acto en La Plata y quiere que vos vayas para que leas un documento. Digo, pero Claudia, estoy en Bariloche. No, bueno, volvete, cambiá todo, volvete. Bueno, arreglé, cambié todo, me volví a Buenos Aires, fui a La Plata, leí el documento. Ese fue el día anterior a su cumpleaños. Cuando terminamos el acto, Néstor me agarra y me dice, venís mañana, ¿no? Y me quedé mirándolo como diciendo, ¿a dónde? A mi cumpleaños, ¿no venís? Le digo, sí. Ahí me agarra el secretario y me dice, mirá, vos veniste mañana a tal hora en la Quinta de Olivos que va a festejar su cumpleaños. Su cumpleaños no fue gran cosa. Fue algo muy cerrado, muy chiquito, que habíamos sido algunos nietos, algunos familiares de desaparecidos, abuelas, madres. La verdad que fue un cumpleaños muy lindo y muy especial, y en especial lo más triste que fue su último cumpleaños. Y me acuerdo que cuando él me invita a su cumpleaños yo no sabía qué regalarle, no se me ocurría nada, diciendo, ¿qué le puedo regalar a este hombre que tiene todo? Y salí corriendo, al otro día me levanté y salí corriendo por toda la disquería de Capital Federal buscando un CD que tenga las canciones de los Tucu Tucu, porque había 2 o 3 temas que mi viejo le cantaba a mi mamá, que uno era Mujer, Niña y Amiga y otro era Lunita Tucumana, y el tercer tema lo debo, no me acuerdo ahora. Y busqué y siempre encontraba todos CDs separados. Encontré un CD que tenía los 3 temas. Agarré, le escribí una cartita muy chiquita explicándole lo que significaban los temas. Los temas mi papá se lo cantaba a mi mamá para decirle que él estaba bien, y especialmente cuando lo trasladaban para otros centros clandestinos, para avisarle que ya volvió, ya está, se va, y para tratar de ayudarle a mi mamá a pasar ese momento, ¿no?, de estar en un centro clandestino. Entonces le escribí eso. Y cuando estábamos en la Quinta, pasaron 2 situaciones loquísimas. Justo dio la casualidad que Chávez inauguraba una radio allá en Caracas, entonces llamó a Néstor para saludarlo por su cumpleaños y se quedó 1 hora hablando con Cristina por teléfono, no sé quién hablaba más, y en un momento me agarró el nerviosismo, quería fumar. Entonces salí afuera de la Quinta, estaba ahí fumando y de repente se me acerca Néstor, me dice, primero me cagó a pedo por estar fumando, y después me agarra y me dice, no bajen nunca las banderas. Entonces yo lo agarro, lo miro y le digo, no, Néstor, las banderas que subieron nuestros familiares y la bandera que levantaste vos, esta es una bandera que no se baja nunca más. Y me agarra y me dice, esto está en manos de todos ustedes. Y eso fue todo lo que habíamos hablado ese día. Para mí fue, o sea, en ese momento como que no le di la connotación de lo que estaba pasando, pero bueno, ahora ya con el diario del lunes, sabiendo todo lo que pasó con el deceso de esta gran persona, porque la verdad, lo digo yo y lo van a decir muchas personas que pudieron llegar a estar al lado con él, y especialmente nosotros que sufrimos de esto, lo que fueron los delitos de lesa humanidad. Néstor para mí y para muchos otros fue como un padre, el padre que nunca tuvimos. Por eso a mí, por ejemplo, los funerales no me gustan, y bueno, nunca sé qué hacer, qué decir. Y me acuerdo que cuando fue lo de Néstor,
no sé si se acuerdan que había sido ese día que no estaban haciendo del censo. el censo. Me levanto re temprano, re contento por ser censado, y me acuerdo que mi idea era recibir al censista tomando un mate, queriendo comer algo, y lo mejor. Y cuando prendo la tele y empezaba a mirar que había, o sea, primero nadie lo decía, y hasta que lo empezaron a decir, no lo podía creer, no sabía quién llamaba, estaba desesperado que venga el censista, ni bien vino el censista, me acuerdo que fue a las 2 de la tarde, salí corriendo para Casa Rosada, y a partir de ahí me quedé esos 3 días parado al lado de él y tratar de decirle las pocas cosas que nunca le pude decir, porque yo tuve una reunión en el 2007 con él y creo que fue el día que hablé 40 minutos y no le dejé meter un bocado a Néstor, y lo único que yo quería decirle y que le dije fue gracias, pero cuando estuve ahí ese día en Casa Rosada, lo único que prometí y juré es que esta bandera nunca se van a bajar y que este proyecto lo voy a defender a capa y espada, dando mi vida, y lo poco que tenga lo voy a dar, porque estoy convencido en todo esto, y estoy convencido que lo que él hizo fue por el bien de todos nosotros, no solamente de los que fuimos afectados por los delitos de lesa humanidad, sino también por todos los argentinos. Ellos trabajaron y trabajan, como dice Cristina, por los 40 millones de argentinos. Néstor lo entendió, Cristina lo entiende, y muchos compañeros como ustedes y los que están del otro lado lo están comprendiendo, y por eso estoy eternamente agradecido por la familia Kirchner, por cómo nos abrazó a nosotros y cómo nos cuida y cómo protege el país de la manera que lo están haciendo. ¿Vos creés que la explosión de la militancia que se da luego de la muerte de Néstor, ¿no? Que muchos pibes se vuelcan a militar y a defender el proyecto político, creés que tiene que ver con este amor incondicional que tenía Néstor hacia los demás? Lo que pasó con su deceso fue algo inimaginable. Todos los que veníamos militando, mal que mal los conocíamos, pero yo al trabajar en el Ministerio de Planificación tengo esa suerte de poder viajar en el interior del país y ir conociendo a mucha gente, pero este deceso generó una unión, que era lo que faltaba, que todos los jóvenes se junten, no importa en qué organización. Siempre me decís, si es el peronismo militante, para mí mucho mejor, pero tampoco importa en qué organización sea, lo que importa es que tiren para adelante, que no tengan miedo a jugársela, y creo que Néstor con su deceso logró eso, logró sintetizar todo lo que él era, porque mientras que él estaba vivo, lo único que él recibía mediáticamente eran insultos, agravios, él no paraba ni un segundo, no quiero mentir, creo que era un loco de la guerra que dormía solamente 3-4 horas y estaba todo el tiempo trabajando para el otro y por el otro, y él nos mostró eso, que si no nos unimos nos van a pasar por arriba, y este deceso logró eso, unirnos a todos los jóvenes, empezar a generar mayores diálogos, porque uno dialogaba pero hasta ahí nomás, y hoy por hoy vos lo ves en todos lados. Me fui a cortar el pelo y no fue casual que terminamos hablando de política, y eso antes no pasaba, y gracias a Néstor y a Cristina hoy pasa eso. A donde vayas, a lo que fueras a hacer, terminas hablando de política, porque creo que la juventud comprendió que la política es parte de todos nosotros y no de algunos que solamente hacen política, sino que la política es de todos. Bueno, vamos a ir a ver el último informe que está Estela de Carlotto en la conferencia de prensa luego de la recuperación del nieto 109. Vivieron 8 meses en Capital Federal, después se mudaron a San Martín de los Andes, Neuquén, hasta mediados de 1975. Ante los avisos de que estaban siendo vigilados, Ángel y Frida, ya embarazada, decidieron volver a Buenos Aires. El 29 de octubre de 1975 nació su hijo, Pablo Germán,
En abril de 1976, la pareja y el pequeño fueron secuestrados del hotel en que vivían, en un operativo realizado por las fuerzas de seguridad en el marco del Plan Cóndor. El caso es el siguiente. Pablo Germán fue anotado como hijo propio con fecha de nacimiento 7 de enero de 1976 por un matrimonio de estrecha vinculación al régimen cívico-militar. Tal es así que su apropiador hoy se encuentra detenido en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad. Desde el secuestro de Ángel, Frida y Pablo, las familias Atanasio Laschan realizaron diversas denuncias e incluso viajaron a Buenos Aires para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos y el bebé. Los buscaron infructuosamente en cárceles, asilos y orfanatos. En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denuncia por su desaparición. Fue una de las primeras de nuestra asociación, ante el Juzgado Federal número 1, actualmente a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubrí. En abril de este año, frente a las informaciones que indicaban que podía ser hijo de desaparecidos, y con la colaboración de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, nuestra institución se acercó al joven para invitarlo a dejar su muestra genética. Ayer, finalmente, Pablo Germán fue notificado por la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de que es hijo de Frida y Ángel. Hoy, hace exactamente un año que anunciamos la restitución de identidad del nieto 106, Pablo Gaona Miranda. Luego, la de la hija de María de las Mercedes Moreno, y tristemente debimos comunicar que el embarazo de Mirta Noemí Castomet no llegó a término. También son niños víctimas, y los hemos encontrado, lamentablemente, no pudieron nacer. Son 109 los casos resueltos, gracias a la perseverancia de la lucha, pero aún son cientos de familias las que esperan el encuentro con los nietos y nietas robados por el terrorismo del Estado. El tiempo pasa, muchas de nuestras compañeras de lucha van perdiendo y partiendo sin la alegría del abrazo. Los abuelos de este hoy hombre, de este niño antes, ya no están. La búsqueda es cada vez más urgente. Por eso, a quienes dudan de su origen, las abuelas les decimos que el momento para resolver su identidad es ahora, que no esperen más. Saber quiénes son y de dónde vienen les va a quitar un peso de encima y les va a aliviar todo ese dolor que llevan dentro desde hace tantos años, más de 30. Desde el instante preciso en que fueron brutalmente separados de sus verdaderos padres. Por eso nuestra consigna es: los estamos esperando. Muchas gracias. Bueno, mandamos un saludo a Claudio de Herli que nos está viendo. Pedro, te quería preguntar, más de cara al futuro y en torno a estas elecciones, a estas campañas que estamos viendo, ¿crees que la continuidad de las políticas de Estados sobre los derechos humanos tiene que ver con la continuidad de este proyecto nacional? Sí, yo eso ni lo dudo. Eso no lo dudo porque cuando nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos que explicar algo que es fundamental. El tema de los... Viste que en todo el programa estuve marcando mucho el tema de lesa humanidad. Porque el tema de lesa humanidad es una parte de derechos humanos. Pero el tema de la educación, la salud, la vivienda, eso también es parte de los derechos humanos. Y eso se viene trabajando. Lo que pasa es que nosotros tenemos un pequeño problemita comunicacional, que no tenemos todos los espacios a nivel nacional para poder contar lo que estamos haciendo. No se cuentan cuando se hizo en un momento 600 escuelas nuevas, no se cuentan cuando se hacen las universidades en todos los distritos municipales del nivel de la provincia de Buenos Aires como de otras provincias, que antes los chicos de Córdoba, Tucumán, tenían que venir a estudiar acá a Buenos Aires y ahora lo pueden hacer en su provincia y en su locación.
O sea, que no le sacás el desarraigo. O sea, son políticas de derechos humanos. Acá se está trabajando sobre los derechos humanos y se está profundizando. Y eso es algo que lo marcó primero Néstor, Cristina lo está continuando y nosotros mismos, los que venimos militando, venimos trabajando sobre eso. También tenemos políticas muy importantes sobre lo que es la salud, como el tema de lo que es la asignación universal por hijo, el tema del plan Nacer, cómo estamos educando algo que no pasó en los 90, que muchas mujeres jóvenes y no tan jóvenes tenían hijos y no sabían cómo hacer, cómo transitar los 9 meses de su embarazo. Y ahora vos tenés un Estado nacional que te está cuidando, te está protegiendo, primero la salud de la madre y después al chico que van a nacer. Son muchas medidas que se están tomando desde el Estado nacional y que no le están dando la difusión necesaria. Nosotros lo tenemos con el recurso de lo que es Fútbol para Todos, que es otra política hecha desde el Estado, que eso es más que nada, es un derecho para el pueblo, pero es como una necesidad, un servicio de lujo sería eso, que antes lo teníamos que pagar, que ahora lo tenemos gratuito. Y en esa publicidad no nos alcanza para mostrar toda la política del Estado Nacional. Pedro, para ir cerrando ya el programa, queríamos regalarte los cuadros que tenemos acá detrás nuestro y explicar un poco los cuadros que hizo Yolanda Poleto, una compañera, artista militante. Uno, el que tenés atrás tuyo, dice 109 razones para seguir luchando, que si ustedes pueden ver, tiene a una abuela de Plaza de Mayo de espalda con una a su costado, así que ese también es un obsequio para vos. Y acá detrás mío tenemos una mujer embarazada en la parte oscura, porque fueron momentos oscuros, y tenemos un ave fénix que sale de ahí, que sería un hijo y que podría ser también vos, y saliendo, y de la boca del ave fénix sale un pañuelo de una abuela o madre de Plaza de Mayo que luchó para que esas cenizas se vuelvan a resurgir. Y esto es lo que estamos viendo hoy gracias al compañero Néstor Kirchner y su decisión política, y a la lucha de las abuelas y Plaza de Mayo. Así que queremos hacerte estos regalos. Bueno, Pedro, gracias por venir. Y bueno, gracias Nico, como siempre. Y nos vemos en el próximo Subsuelo de la Patria.